Queridos hermanos, muy buenos días. Un saludo cordial una vez más desde el hogar de Erika y Heriberto. Quisiera compartir con vosotros el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versículos 1 al 19. Voy a dar lectura. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Luego dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: «Sígueme». Queridos hermanos, el tema que he puesto sobre este sermón dominical es «Entre dos fuegos». Tal vez alguno de vosotros se pregunta: ¿de qué dos fuegos está hablando el predicador? En el relato bíblico que acabamos de escuchar hay uno solo,
o sea, las brasas encendidas en la playa, en el verso 9. Hablemos ahora sobre el primer fuego. Es cierto, aquí en el relato bíblico hay un solo fuego, el primer fuego. Pero debemos remontarnos por un momento a lo que había sucedido pocos días antes. Recordamos, Jesús es interrogado, maltratado y encarnecido por los soldados que le han llevado al patio de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. Pedro le ha seguido a Jesús y ahora se está calentando con los demás cerca de una fogata en el patio. Este es el primero de los dos fuegos de los cuales os estoy hablando. Por todo lo que ha sucedido alrededor de esta fogata podríamos llamar el fuego de la vergüenza a esta fogata, el fuego de la vergüenza. Pues Pedro, el discípulo aparentemente tan valiente, niega 3 veces a su Señor, 3 veces enseguida, y cada vez más vergonzantemente. Pero, mis hermanos, mirando de cerca este fuego, yo llego a la conclusión de que debíamos llamarlo más bien el fuego del remordimiento. Pues Pedro sale del patio y del calor de la fogata llorando amargamente. ¿A qué se debe este remordimiento? Se debe a una mirada tierna del Señor Jesús, una mirada de compasión, una mirada tierna y no acusadora. Pedro llora lágrimas de remordimiento. ¿Qué he hecho? ¿Hay esperanza para mí que tan miserablemente he fallado? Recordemos por unos instantes también las palabras que el Señor Jesús le había dicho a su discípulo Pedro poco antes de celebrar la última cena. En Lucas 22 leemos: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, literalmente esto ha sucedido en aquel patio de la vergüenza. Sin embargo, el rayo de luz que alumbra a pesar de todo esta escena tan triste es lo que Jesús ha prometido antes. Él ha rogado por su discípulo Pedro que su fe no falte. Pedro sí ha fracasado completamente, pero gracias a la intercesión del Señor no era un fracaso para perdición, más bien un fracaso anunciado, pero con esperanza de restauración. Pero en el Evangelio leemos de otro discípulo llamado Judas Iscariotes. De él dice el Evangelio de Lucas: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Como sabemos, finalmente vendió a su Señor a sabiendas, acarreando las terribles consecuencias de su traición premeditada. Pero, queridos hermanos, el caso de Pedro es diferente, como fácilmente nos damos cuenta. Sin embargo, la negación de Pedro es vergonzosa, y él luego es carcomido por el fuego de la vergüenza y del remordimiento.
pero hay esperanza para él. Y ahora nos toca hablar del segundo fuego. Esta bendita esperanza nos habla pues el segundo fuego que llamaríamos el fuego de la alegría. Vengan todos, ven Pedro, el desayuno está preparado. Esto escuchan de la boca de Jesús. Es una escena conmovedora en aquella playa del mar de Tiberias que nos relata el Evangelio de Juan. Jesús les ha preparado el desayuno. Los 7 discípulos que habían vuelto a sus labores después de los eventos de la semana que llamamos Semana Santa tan agitada. Jesús sí ha resucitado, ya lo han visto, han tenido encuentros con él y 2 veces se había manifestado a ellos ya. Y la pregunta cabe, pero ahora, ¿dónde está Jesús? Y están preguntándose, ¿no sería mejor volver a la vida anterior, a la vida normal, con los hermosos recuerdos del tiempo con Jesús? No, definitivamente no. Jesús no ha hecho todo lo que pasó en Semana Santa para dejar a sus discípulos ahora solos y abandonados. Definitivamente no. Él ha encendido en la playa del mar de Tiberias una fogata, un fuego de bienvenida, de alegría y de esperanza. Y especialmente a Pedro, después de su triple negación, el fuego en la playa le trae recuerdos amargos. Y estos recuerdos no se borran tan fácilmente de sus pensamientos. Pero un fuego en la playa ha aparecido milagrosamente, pues cuando los 7 discípulos comenzaron a pescar, no lo habían visto todavía. Y recién después de su vuelta del mar, ¡qué raro! Aquí hay una persona que les hace una pregunta. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué pregunta más rara diríamos? ¿Cómo pues si no han pescado nada toda esta noche? De paso, lo que aquí en esta traducción suena un poco raro, hijitos, traduciríamos mejor mis buenos amigos o mis queridos compañeros. Esto da más sentido. Los discípulos todavía no reconocen a su Señor, quien les hace tal pregunta. Pero cuando les ordena que echen la red de nuevo a la derecha de la barca y hacen luego una pesca tremenda, recién realizan con quién están tratando. Juan reconoce a Jesús y se lo comunica a Pedro. Y éste inmediatamente sale de la barca y se dirige rápidamente a la playa donde está Jesús. Bueno, hermanos, los demás detalles ya los conocemos. Ahora han pescado 153 grandes peces y milagrosamente la red no se rompe. Entre tanto, Jesús ha preparado las brasas para asar unos peces. Se manifiesta como dueño de esta situación, invitando a sus discípulos a comer y a descansar. Estos ya se han dado cuenta quién está ahora en medio de ellos, el Señor Jesús. Es como antes. Jesús parte el pan y lo reparte, igualmente los peces. Como antes, no del todo. Hay pues una nube pesada que reposa sobre Pedro y su conciencia. Su relación con Jesús podrá ser como antes, y Jesús podrá usar a Pedro en el ministerio de la divulgación del Evangelio. Las brasas del fuego en la playa están ardiendo. Igualmente está ardiendo el amor del Señor
que sin dar mucha vuelta se dirige a Pedro con 3 preguntas que hemos leído. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro seguramente recuerda con mucho pesar de corazón su triple negación. Y sus respuestas a estas 3 preguntas del Señor son sinceras y culminan en la tercera respuesta que Pedro da a Jesús. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Te amo a pesar de lo que ha sucedido en aquel fuego de vergüenza. Y el Señor, que conoce los corazones, acepta las respuestas humildes de Pedro, y a cada respuesta de Pedro le da un encargo, una tarea. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y relata el Evangelio de Juan las palabras de Jesús dirigidas a Pedro en medio de sus condiscípulos. De cierto te digo, cuando eras más joven y te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos queridos, Jesús restaura a Pedro, le asigna nuevamente una tarea importantísima. Y esta experiencia graciosa le hace exclamar más tarde a Pedro en su primera carta como apóstol: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Grande misericordia, esperanza viva. Esto es lo que Pedro experimenta en la playa del mar de Tiberias, en aquel fuego de alegría y amor divino. Queridos hermanos, es esta la restauración que tú y yo también podemos disfrutar y la que necesitamos. Tal vez recuerdas amargamente algún fuego de vergüenza donde negaste a tu Señor, tal vez no de palabra, sino más bien de hecho. Y si el remordimiento está presente en tu mente y corazón, recuerda lo que le sucedió a Pedro. El gallo cantó, pero el Señor ya había rogado antes que su fe no le faltase. El arrepentimiento fue el siguiente paso, acompañado por amargas lágrimas. Pero todo esto no hubiese sido posible, no hubiese podido tranquilizar la conciencia de este hombre. Era pues necesario el encuentro con su Señor en la playa del mar de Tiberias. Y eran muy necesarias las preguntas por el amor de Pedro, por la sinceridad de este su amor. Hermano mío, hermana, no sé cuáles serán las preguntas que Jesús tendrá que hacer a cada uno de nosotros, pero estoy seguro que no serán tales como ¿por qué has hecho esto o aquello? ¿Por qué me has sido infiel? ¿Por qué fallaste en esta o aquella ocasión? Sus preguntas, hermanos, estarán más bien relacionadas con nuestro amor hacia Él, el amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, el amor al reino de Dios. ¿Me amas verdaderamente?, nos pregunta el Señor a cada uno de nosotros.
¿Estás dispuesto a volverte a mí, no a medias, sino decididamente y sin restricciones? El Señor conoce el corazón mío y tuyo. Él está dispuesto a restaurar nuestra comunión con Él, perdonando y limpiándonos, renovando el compromiso de servirle y seguirle, a pesar de haber sufrido tal vez un fracaso similar al de Pedro. Siempre habrá una fogata en la playa del mar de nuestra vida, un fuego de alegría y de nueva comunión con el Señor y con sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta sangre vertida en la cruz tiene poder. Pedro lo experimentó y fue restaurado. Gloria a Dios. Que el fuego de la restauración, del amor de Dios y de la comunión con Jesús ilumine nuevamente nuestro camino, queridos hermanos, y que a su calor experimentemos un nuevo llamado a seguir fielmente a nuestro Señor y a servirle a Él y a nuestro prójimo. Amén.